Y seguimos en este conocimiento, en esta información que llevamos a través de la pantalla para conocer más sobre lo que es el trabajo en un gimnasio, y en este caso vamos a estar hablando de fuerza, de cómo desarrollar a través de ella la masa muscular, pero en las edades pequeñas, en los niños. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Bien, Elsie, bien, bien. Un gusto. Igualmente, ¿qué tema ese, no? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, sí? ¿Se puede trabajar en los niños la fuerza? Mirá, se puede, pero curiosamente cuando hablas con algún entrenador de estas cuestiones, en general ellos no tienen problema en prescribir ejercicios aeróbicos, ejercicios de flexibilidad y demás, pero cuando hablas de fuerza es un tema álgido porque muchos tienen temor por mitos que se han generado a lo largo de los años, que por supuesto no tienen ningún asidero fisiológico, pero tienen temor a prescribir entrenamiento de fuerza por temor, ¿no es cierto?, de causar algún daño en sus entrenados, ¿no es cierto? En el crecimiento, a lo mejor, ¿no? ¿Está más focalizado? En el crecimiento, y fíjate vos que esto viene desde el año 64, más o menos, que fue cuando dos investigadores japoneses empezaron a observar en un puerto de Japón a niños que eran estibadores, ¿no es cierto?, que cargaban peso, y descubren, bueno, que después de ese trabajo tenían lesiones en columna, lesiones en los huesos largos y demás, y de ahí se infiere en realidad que el entrenamiento de fuerza producía ese tipo de lesiones a los niños, pero en realidad lo que no se tuvo en cuenta era que justamente eso no era entrenamiento, sino que era un trabajo, ¿no es cierto?, que sobrecargaba el cuerpo de estos chicos y que, bueno, justamente no tenía dosificación, no tenía planificación, no tenía absolutamente preciso. Para nada, para nada. Esto persistió durante muchos años, más o menos hasta la década del 70, 80, ¿no es cierto?, donde entrenadores, fisiólogos y demás empezaron a investigar y descubrieron que en realidad esto no tenía ningún tipo de, digamos, afirmación desde la ciencia, ¿no? Lo que sucedía es que en el año 70 más o menos la medicina deportiva recién estaba apareciendo, se sabía muy poco, hasta que, bueno, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Americana de Medicina Deportiva se empezó a profundizar empiezan en el tema, a profundizar, claro. Ellos emiten un comunicado donde ahí ya empiezan a avalar o a afirmar que en realidad era importante que los niños y los adolescentes entrenaran con pesas, que hicieran trabajos de fuerza, porque bueno, tenía muchos beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los factores en sí que inciden en este trabajo que se lleva adelante en la fuerza para la masa muscular, el desarrollo de la masa muscular en niños? Mira, lo que hay que tener en cuenta son las etapas evolutivas, ¿no? Cómo va creciendo el niño, cómo se va desarrollando. De acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad. No es lo mismo la edad biológica que la edad cronológica. O sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, puede tener 12 años, por ejemplo, y no estar desarrollado, y un chico de la misma edad ya haber logrado algunos parámetros fisiológicos que lo habilitan de alguna manera a poder trabajar la fuerza. Ahora, lo que se sabe hoy, por ejemplo, que a los 8 años hay una fase sensible, digamos, una fase donde vos podés estimular la fuerza rápida, por ejemplo. No la fuerza máxima, pero sí la fuerza rápida. No va a haber ningún problema. ¿Tanto en niñas como en niños? En niñas como en niños. Lo que sucede es que a los 12, 13 años hay un despegue hormonal de los niños con respecto a las nenas, donde el varón la supera ampliamente en la emisión de una hormona que es fundamental para el crecimiento, ¿no es cierto?, y que nos da los caracteres sexuales secundarios, que es la testosterona, ¿no?, que es una hormona eminentemente anabólica y que por supuesto va a incidir en forma positiva para que se logre el aumento de fuerza. Concretamente también vas a ver que a los 14, 15 años los chicos, cuando empiezan a trabajar la fuerza, por ejemplo en el gimnasio, también empiezan a lograr algún determinado grado de hipertrofia muscular, justamente por la testosterona y por la emisión de hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, que es otra hormona anabólica también. Estábamos mencionando que el trabajo de la fuerza en la emisión rápida del trabajo, y en cuanto a la fuerza, al peso, ¿eso depende de la edad? ¿Cómo se va graduando eso? Sí, mira, en general hay que tener en cuenta en todas las edades, desde los 8 hasta el fin de la vida, ¿no es cierto?, en la parte técnica, y más en estas edades, ¿no? Es fundamental el tema técnico en estas edades. No trabajar con pesos que excedan el 60-70% de su peso corporal. No de la RM, de su fuerza máxima, digamos, ¿no?
que le permita, por ejemplo, para que la gente tenga idea, hacer entre 10 y 20 repeticiones. Ese sería aproximadamente el rango de repeticiones como para no poder lastimar, no lograr ningún daño en los núcleos de los huesos largos, por ejemplo, o en el crecimiento del niño, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se planifica al momento de llegar el niño y a partir de qué edad puede ir a un gimnasio un niño para comenzar a trabajar su masa, su fuerza? Bueno, la hipertrofia, que sería lo que generalmente vienen a buscar al gimnasio, ¿no? Se puede trabajar a partir de los 14 años, pero en forma leve, ¿no? No puedes hacer un trabajo como por ejemplo a los 18, 19 años, que es donde sí ahí está desarrollado completamente y él puede trabajar desde el punto de vista hormonal, neuromuscular, desde el punto de vista de su aparato motor pasivo y activo que ya está desarrollado también. Pero digamos, si puede comenzar a los 12 años si quiere entrenar acá dentro del gimnasio. Antes no, ¿no? Antes no conviene, antes no conviene. Salvo que... ¿Antes qué conviene? ¿Actividades lúdicas? Sí, en realidad el niño trabaja la fuerza continuamente, cuando salta en la plaza, cuando se cuelga de algún andamio, Claro. continuamente está trabajando la fuerza. Lo que hay que tener en cuenta es en el gimnasio, nosotros tener mucho cuidado con las técnicas y no sobrecargar el aparato óseo ni muscular, porque no está preparado para esto. Pero y a partir de los 12 años sí se puede empezar. a partir de los 12 años tranquilamente puede comenzar a entrenar porque vos vas a avanzar en técnica para que a los 2 o 3 años donde él pueda ajustar un poquito más o profundizar un poco más en el entrenamiento, él se haya aprendido las técnicas de los ejercicios. José, eso es importante. Te hago una pregunta. Llega un niño y llega una niña. ¿Hay una diferencia entre el varón y la mujer? Y otra pregunta incluida. ¿Hay diferencia en la capacidad con la que venga física esa niña o ese niño? ¿Cómo se planifica? Bueno, eso va, por supuesto, va a depender siempre de la edad, pero ya te decía hoy que hasta los 12 años es prácticamente lo mismo, no hay diferencias. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí sí, por la maduración del sistema neuromuscular y por la emisión de hormonas anabólicas fundamentalmente, ¿no? Por supuesto siempre a favor del sexo masculino a partir de esa edad. Pero si viniera, por ejemplo, a los 8, 9, 10 años, es raro, puede pasar porque vamos a suponer que ese chico hace gimnasia deportiva y su entrenador quiere que mejore la fuerza de determinado grupo muscular. Claro. Bueno, en esas edades prácticamente no va a haber diferencia. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con tendones, ligamentos, digamos, articulaciones. Porque todavía están en el proceso de crecimiento. Exactamente. Lo que yo te decía hoy del aparato motor pasivo, que por ahí no se entiende, bueno, me parece que hay que aclararlo, ¿no? Que no es lo mismo que el músculo. Claro. Eso hay que acondicionarlo, hay que tener mucho cuidado. Y fíjate vos otro aspecto importante, ¿no? El aspecto metabólico, porque los niños, cuando son chicos, por supuesto, de los 8 a 12, 13 años, tienen el metabolismo 20, 30 veces más acelerado que un adulto, al punto de que necesitan más vitaminas, minerales y proteínas. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no solo ese chico está haciendo algún deporte que le va a exigir un determinado nivel de alimentación, porque está gastando, está haciendo desgaste, sino que aparte está creciendo. Entonces tenés dos desgastes, crecimiento y entrenamiento. Si vos no le das el aporte nutriente adecuado en esta edad, te va a pasar, por ejemplo, que te rinda menos en el entrenamiento o que no te crezca. Vas a tener problemas de crecimiento. Volvemos siempre al mismo tema, ¿no? Es un común denominador, la importancia de la alimentación, ¿no es cierto? Fundamental. En todas las edades, en todas las edades. Por eso digo siempre, cuando, no es que uno critique, ¿no? Pero digo, hay que poner el acento en esta cuestión. La nutrición deportiva debe hacerse por nutricionistas que sepan de deporte. Claro. O por deportistas que sepan de nutrición. No se puede separar la nutrición deportiva, o sea, tiene que estar la nutrición y el deporte. Totalmente. No se puede hablar ni de nutrición ni de deporte si no se manejan las dos áreas, porque van completamente mancomunadas, ¿no? Reflexión final. ¿Por qué es importante trabajar la fuerza a partir de los 12 años en los niños y las niñas? Mira, la fuerza es importante trabajarla en todas las edades porque es lo que te va a permitir una mejor calidad de vida y, por supuesto, una mejor expectativa de vida. Hoy ya se sabe que las personas que tienen niveles adecuados de fuerza viven más años, desde la probabilidad estadística, ¿no es cierto? Siempre de la estadística. Fíjate vos,
vos tenés un abuelo que entrenó toda su vida a la fuerza, ¿no? Él baja el cordón, por ejemplo, tiene algún traspié, le pasó algo y es muy improbable... Tiene la reacción para... Es muy improbable que le pase algo. Sí, sí. Si no trabajó la fuerza, quizás le pasó algo, tropezó, se cayó del cordón, se quebró la cadera y ya tenés un problema adicionado, ¿no es cierto? Que, bueno, te va a traer, por supuesto, una muchísima menor calidad de vida, pero aparte problemas de, incluso que termine en deceso, porque muchas veces los abuelos no se levantan de la cama después de una lesión de esas y terminamos en el peor desenlace, ¿no? Gracias, Ese es el José. tema. No, por favor, a ustedes.